Es un gusto saludarlo. Galeano, gracias por habernos atendido. Bienvenido y buenas noches. ¿Cómo te va? Un gusto estar con ustedes. ¿Cómo estás? Nosotros, atentos a que usted nos dé un poco de docencia con respecto a esto, porque me parece que es un tema que hay que hablarlo también, porque si no entramos en los daños colaterales de solo hablar de la pandemia, ¿no? Bueno, vos hablaste de los últimos 5 años. Sí. La fiebre hemorrágica en Argentina tiene 70 años de vida. Es decir, empieza en la década, a fines del 50, la década del 50. De modo que es una enfermedad vieja. Pero desde la década del 90, 91, 92 para ser más precisos, cuando aparece la vacuna, la Candida 1, que se hace una campaña de vacunación masiva en la provincia de Córdoba, la provincia de Santa Fe y Buenos Aires, una vacuna muy efectiva que se aplica en una sola dosis, obviamente los casos empezaron a disminuir y salió del radar epidemiológico la fiebre hemorrágica. Pero sabíamos que no estaba erradicada, es decir, esporádicamente, o los meses de marzo, abril, mayo, junio, en el otoño, como vos bien lo decías, es la época epidémica de la enfermedad. Es decir, cuando hay una gran reproducción de laucha por el rastrojo del maíz, y ya no se hizo solamente una enfermedad puramente rural, sino también podemos hablar de una enfermedad rural y periurbana, porque se encuentran el calomis musculinum, la laucha del maíz, comúnmente conocida, en zonas casi urbanas o periurbanas de los pueblos y ciudades de la zona endemoepidémica, que en la provincia son 7 departamentos de acá hacia el este y hacia el sur de la provincia de Córdoba. Sí, lo importante de hacer referencia a esto, yo hablaba con un colega suyo y me decía que los estudios que se han hecho a nivel provincial era un crecimiento en la cantidad de roedores, que es un roedor específico que, como usted enmarca, lamentablemente está llegando también a la zona urbana, pero normalmente se encuentra en los campos. En los campos donde más hay, y se han tomado muestras de laucha del campo, y se le ha estudiado en este año y el año pasado, y se ha encontrado que hay un porcentaje altísimo de lauchas que es portadora del virus. Porque la laucha que no es portadora del virus no se transforma en vector. El problema es la laucha portadora del virus, que a través de la saliva, sangre y materia fecal y orina elimina el virus. Es decir, es un vector, un transmisor. Los estudios de campo que se han hecho este año y el año pasado demuestran no solamente la gran cantidad de lauchas que hay, sino también la gran cantidad de lauchas portadoras del virus, lo que lo hace evidentemente peligroso y explica en cierta medida, primero porque no están todos los que deben estar vacunados, y segundo porque hay una gran cantidad de lauchas portadoras del virus. Doctor, usted fue durante años director del hospital. La realidad de esos años, ¿a cuánto nos retrotraemos en mayor cantidad de casos positivos que existían? Bueno, en esa época, antes de la vacuna, hablábamos entre 150 y 300 casos por año en la Argentina. Claro. La fiebre hemorrágica ha matado miles de personas. Y el plasma de convaleciente ha salvado otros miles. Antes del plasma de convaleciente que se descubriera, se tabulara en la cantidad de anticuerpos neutralizantes, la mortalidad con los tratamientos pre-plasma tenían una mortalidad del 30%, es decir, de cada 100 pacientes que había, 30 fallecían. Con el advenimiento del plasma, que lo hizo Julio Maistegui en Pergamino, y después lo hicimos en Córdoba y en Santa Fe, la mortalidad disminuyó del 30 al 3%, si el plasma se usaba antes de los 7 días de iniciados los síntomas. Es decir, había un protocolo en donde, aún antes de tener el diagnóstico de certeza, sino por los antecedentes epidemiológicos, la fecha, la clínica y algunos datos del laboratorio, el plasma se hacía antes de los 7 días y después confirmábamos el caso. Ahí bajamos la mortalidad al 3%. Ahora, la importancia cuando se está hablando hoy del plasma frente al coronavirus, que todo es prueba, esto está absolutamente comprobado, la efectividad del plasma en la fiebre hemorrágica, doctor.
Totalmente comprobado, absolutamente comprobado, como creo que va a estar comprobado con el tiempo, que se realicen todas las pruebas, que los portadores con la cantidad suficiente de anticuerpos que han padecido el coronavirus van a salvar muchas vidas de personas contagiadas. No tengo duda de esa, no tengo la certeza científica porque no estoy en eso y todavía no está científicamente demostrado. Pero empíricamente y de acuerdo a los porcentajes de casos de pacientes que entran en fase crítica que se les ha dado plasma, al menos las notificaciones clínicas que se están dando, hay un alto porcentaje que tiene una recuperación muy rápida. ¿Usted está convencido, doctor, de esto? Yo estoy convencido de que es hoy, al menos de lo que se sabe, el mejor elemento al que podemos aspirar. El tema es que hay que hacer una donación voluntaria de plasma y lo que nos enseñó la fiebre hemorrágica es que es una enfermedad que se cura con solidaridad, porque el plasma no se vendía y el dueño del campo salvaba al peón y el peón salvaba al dueño del campo. Es decir, nos enseñó que se cura con solidaridad. Espero y aspiro a que lo que aprendimos con la fiebre hemorrágica lo podamos aplicar ahora empáticamente con una fuerte campaña de donación de plasma para poder brindarlo a los pacientes con coronavirus complicados. Es decir, que el protocolo sea antes que las complicaciones sean graves, me parece. Yo no lo conozco el protocolo, pero debería ser cuando hay enfermedades intercurrentes, cuando se entra en una fase de disminución de la capacidad respiratoria. En fin, no quiero entrar en temas técnicos, pero hay un momento para colocar el plasma de convaleciente de fiebre hemorrágica y debería haber un momento para colocar el plasma de convaleciente de COVID. Yo me imagino lo que habrá sido el momento en donde era más endémico la fiebre hemorrágica, usted a cargo del hospital, porque me está hablando de una cantidad de casos que en el viejo hospital debe haber generado una sobrecarga en la cantidad de internados, con todo lo que esto conlleva. Y aparte, lo que me decían desde Zoonosis de la provincia es que son contados los casos, son pocos, pero existía y existe la posibilidad del traslado y el contagio de persona a persona, ¿no? Es mínimo, pero existe. De persona a persona no está probado el contagio. ¿No? Esta es la diferencia que tenemos con esta, que se contagia de persona a persona. Claro. Aquella enfermedad no era una enfermedad de los centros urbanos. O sea, la fiebre hemorrágica no llegó a la ciudad de Buenos Aires, no llegó a La Plata, no llegó a la ciudad de Rosario al principio, nunca llegó a Córdoba, capital. Es decir, se demoró tanto tiempo porque era una zona, digamos, potencialmente rica, porque era la pampa húmeda, pero al no contagiarse de persona a persona y al no afectar grandes centros urbanos, digamos que era importante, pero yo creo que no se destinaron todos los fondos y toda la prioridad política sanitaria que se debería haber hecho. Tal es así que se demoró mucho tiempo en el tema del plasma y se demoró mucho tiempo en la vacuna, pero se logró. Se logró. Recordemos, la vacuna está disponible, esto para tener en cuenta, se coloca, se desprende desde provincia en los diferentes municipios, se coloca en Villa María en asistencia pública, también en el Hospitalito de Villanueva. En el Hospital Pasteur, en el hospital y en la asistencia pública hay dosis, y yo estimo, no estoy en actividad, pero debe haber dosis en Belville, y es probable que también haya dosis en Marcos Juárez. Lo que había alguna complicación hoy, fíjese, doctor, de acuerdo a lo que hablábamos con la doctora responsable de zoonosis de la provincia, había alguna complicación con la cantidad de plasma que hay, fíjese, porque bueno, no ha habido tanta gente enferma en otros años. No, el problema es el siguiente. Cuando estábamos nosotros, en la época donde no había vacuna y había plasma, nosotros lo salíamos a buscar al plasma. Hoy el plasma lo mandan de Pergamino. Ya hace un tiempo que no se recolecta más el plasma desde el Pasteur. Y esto hace que se dependa de la provisión que haga, digamos, en cierta medida, la nación a los centros de plasma. Pero tenemos en cuenta que este es el único banco de plasma de la provincia, el único que abastece tanto a los efectores públicos como privados de la provincia. Y yo no he escuchado que haya faltante de plasma. Obviamente, con los casos que vos has mencionado en los últimos 5 años, son muy pocos casos. Y si vamos a 15, 20 o 30 casos, espero que no sea así, pero que requieran tratamiento, bueno,
va a haber que, obviamente, extremar los recaudos para que el plasma se encuentre en la cantidad necesaria para dar respuesta. Por último, doctor. Siempre lo hubo. Sí, siempre lo hubo. Por último, doctor, como reconocimiento, porque me lo han indicado que usted salía con una reconocida enfermera villamariense a buscar el plasma literalmente al campo. Sí, no, yo personalmente puedo haber acompañado alguna vez a Pirucha. Nosotros apoyamos mucho eso. Realmente Pirucha fue un emblema y dejó una historia muy rica en lo que es compromiso, solidaridad y responsabilidad en el trabajo, junto con el chofer, que era Julito Taca, de Arroyo Cabral. Ajá. Ellos recorrieron toda la provincia. Y bueno, no había otra forma que no sea ir a buscar al paciente que nosotros sabíamos que tenía buena cantidad de anticuerpos, y a veces con uno solo nos alcanzaba para salvar a 3. Claro, fíjese. De modo tal que con Pirucha y nuestros propios recursos para juntar el plasma, siempre el banco tuvo respuestas satisfactorias para todas las campañas. Doctor, y después, sí. No, por favor, complete, por favor. No, bueno, después, ya con el tema de la vacuna, y esto es peligroso, te decía que salió del radar la fiebre hemorrágica, y hoy está menos en el radar con todo este tema de la pandemia del coronavirus, pero el problema también es que muchos médicos jóvenes no tuvieron la oportunidad de verla, de conocer la enfermedad. Por eso hacemos un llamado a la vacunación, que es cerrar la fase de la enfermedad cuando se tiene una vacuna disponible. Es una sola dosis, una vez en la vida, a personas mayores de 15 a 65 años, hombres o mujeres, y bueno, da una inmunidad de un 95% de eficiencia, de eficacia, y para toda la gente que no solamente trabaja permanentemente en el campo, sino que lo hace en forma transitoria o periódica o esporádica, sería bueno que aprovechemos esta posibilidad, porque dosis hay, disponibilidad de vacunas hay, y necesidad de vacunarse también hay, ¿no? Así que me parece bueno que toquen este tema, que lo podamos difundir para nuestra área. Nosotros estamos en plena zona endemo-epidémica en este departamento y en los departamentos para el sur. Bueno, y esperemos que no haya más casos, ¿no? Pero estar preparado para tener el plasma y fundamentalmente vacunarse para no adquirir la enfermedad. Gracias por su tiempo, doctor, un gusto.